Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, centralidad extrema. Con esto, amigos, quiero referirme a aquellas personas que han caído en una especie de obsesión, digámoslo así. Se han colocado en el centro de la vida al grado pues que viven solamente para sí mismos, están pendientes todo el tiempo de lo que quieren, lo que necesitan, en fin, han caído, así como lo estamos diciendo, en una centralidad extrema. Y la Biblia se refiere a esta situación en el libro de los Proverbios, capítulo 18 y verso 1, se lee así: la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. Notemos, se habla en la parte central del texto de alguien que se preocupa solo de sí mismo y se le dan dos características como un derivado. Uno, que esa persona se vuelve poco amistosa, definitivamente sí. Una persona que solo vive pendiente para lo que quiere, para lo que necesita, etcétera, definitivamente esa persona no puede hallar espacio en su vida para quienes le rodean. Y por el otro lado, esa persona pierde el sentido común. Poco a poco esa obsesión para consigo misma le va sacando de toda, ¿cómo podemos decirle?, de toda sensatez, de toda correcta y sana racionalidad, y esta persona prácticamente termina, tal como estamos leyendo, oponiéndose al sentido común. Quizá usted conozca personas así, demasiado centralizadas en sí mismo, o de pronto usted mismo amigo, usted misma amiga, es alguien así, que vive demasiado pendiente, demasiado concentrada en sí misma. Pues el tema tiene que ver definitivamente con esto, y atención a lo que vamos a enfocar a continuación. Quiero hablarles de los resultados de la centralidad extrema. ¿Qué pasa cuando alguien, tal como hemos leído en el proverbio, solo se preocupa de sí mismo? Bueno, vimos dos resultados, dos consecuencias. Uno, que esta persona se vuelve poco amistosa. Sus relaciones cada vez se van distanciando más y más. Y por el otro lado, esta persona pierde el sentido común, pierde sabiduría, pierde sensatez. Pero hay otros resultados que podemos sumar a estos. Así es que dediquémonos a elaborar esta lista de resultados de la centralidad extrema. Un resultado es lo que podemos llamar perfectamente conducta de riesgo. Una persona, amigos, que solo vive para sí misma, por supuesto que entra en riesgo. Por supuesto que su conducta será riesgosa porque se volverá egoísta, se volverá mezquina, será una persona con una actitud de ruindad, en fin, será una persona que vivirá en riesgo. ¿Por qué? Porque ¿cuál será su compensación? ¿Cómo van a pagarle los demás a su indiferencia, su maltrato? Porque alguien que vive solo, concentrado en sí mismo, termina maltratando a los demás, no por maldad, sino simplemente, como ya hemos dicho, como un derivado directo de esta condición, de esta actitud. Entonces su conducta será de riesgo. Pongamos a una persona con centralidad extrema en un matrimonio, por ejemplo. Esta persona prácticamente vivirá sentada en un trono en el centro de esa relación, exigiendo a su cónyuge, y si hay otras personas también, que le hagan feliz, que le hagan dichoso, que hagan lo que esta persona quiere, necesita y exige. Esto es una conducta de riesgo porque nadie, amigos, puede colocarse en semejante actitud.
La vida humana y las relaciones humanas son ese trato continuo de dame que te doy. Es decir, es una compensación que va y viene, que va y viene, y le va dando sentido a las relaciones y las personas van hallando esa sensación de seguridad, de bienestar, compartiendo con otra persona que no solo se está dedicando a exigir, a reclamar o simplemente embebida en sí misma, sino que es una persona que tiene suficientes ojos, oídos, capacidad de atender también a los demás a su alrededor. Así es que un resultado de la centralidad extrema que estamos denominando es una conducta de riesgo. Segundo resultado de una condición semejante, desconocer los derechos ajenos. La centralidad extrema nos lleva a una situación, y esto es algo inconsciente, amigos, como si solo la persona en tal situación está en el universo. Los demás casi como que no existiesen, y si existen es para darle sentido a esta persona con esa centralidad extrema. Entonces los demás se ven como, se ven utilizados, se ven instrumentalizados, se ven cosificados. Entonces los demás solo son cosas a favor de esta persona que está en el centro. Por eso digo que termina desconociendo los derechos ajenos, porque ¿existe la felicidad, la dicha, el bienestar en una sola vía? Definitivamente no. Existe la dicha, existe la satisfacción cuando es en ambos sentidos. Es decir, recibo la contribución de otros para mi bienestar, para mi felicidad, etcétera, pero de igual manera entiendo que debo contribuir a la dicha y al bienestar de quienes me rodean. Entonces se convierte en un círculo de reciclaje, de contribuciones, de aportes, y al final de cuentas todo el mundo está feliz. Pero cuando hay esa centralidad extrema, entonces se desconocen completamente estos derechos, estas necesidades de los demás, y se vive solamente para instrumentalizar a los otros a favor de aquel que se ha colocado en el centro. Tercer resultado de la centralidad extrema: ruindad, carencia de empatía. Estaba observando yo en la televisión un estudio de las conductas criminales, de las personalidades con tendencia criminal, y es interesante porque un denominador común de estas personalidades atrofiadas, digámoslo así, es que carecen de empatía. La carencia de empatía es parte de una enfermedad psicológica, de una enfermedad de la personalidad, porque no es que los demás necesiten la empatía nuestra, es que uno necesita tener esa empatía como para crearse a sí mismo balance, crearse equilibrio en los tratos, en la relación con los demás. Porque de lo contrario, si no hay suficiente empatía, los demás no te importarían. Los demás serían básicamente carentes de total validez, y entonces estarías tú como un dios en el centro del universo, y por supuesto, creerse un dios en el centro del universo prácticamente es adolecer de una enfermedad seria, psicológicamente hablando. Entonces, esta centralidad extrema es así, va perdiendo la empatía y hay ruindad en su actitud, es decir, no me importa que los demás padezcan, que los demás sufran, es más, si puedo arrebatarles algo y dejarles en peor condición, lo hago solo por el hecho mismo de disfrutarlo, de sentirme bien por hacerlo así. Entonces, a eso me refiero con ruindad. Y la carencia de empatía, hombre, es cuando ya prácticamente te volviste una persona total y absolutamente mezquina, donde los demás no cuentan y tus tendencias serán definitivamente sí, destructivas respecto a los demás.
Sigo sumando, número 4, estoy hablando de los resultados de la centralidad extrema, de vivir uno solo para sí mismo. Pues bien, aislamiento total en las relaciones es otra seria consecuencia. Claro, hay individuos que por causa de un hondo dolor, de una profunda depresión, de una situación de vida, digamos que trágica, con verdaderas amputaciones en la vida, entonces llegan al punto de una soledad extrema sin un aparente ya necesidad de otros. Pero eso, amigos, es llegar a un extremo. Y eso es producto, como dije ya, de una situación extrema en la vida humana. No porque lo contrario es, nos agrada que nos amen, nos agrada que nos necesiten, nos agrada la cercanía, la relación, la amistad, el intercambio con los demás, esa es la realidad. Eso significa un ser humano, digamos que aceptablemente sano en términos mentales y emocionales. Y por el contrario, los aislamientos, sobre todo esos aislamientos totales, solo son producto de un total desarraigo, diría yo, en la experiencia humana, desarraigo en el plano de las relaciones. El ser humano, amigos, es un ser comunitario. Fue creado para convivir en sociedad con otros. ¿Y quién creó al ser humano así? Un Dios que también es comunitario, es el Dios tres personas, que al margen de nuestra incapacidad de comprender eso, es un Dios que a la vez es tres personas, es Dios Padre, el Dios Creador, Dios Hijo, que es la persona de Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Es una comunidad divina que vemos enteramente integrada y armónica en sus distintas manifestaciones. No hay anarquía, no hay caos, no hay arrebatar el papel, el rol de uno y de otro, no hay competencia, no hay celos, una situación completamente armónica. Pues creados por un Dios que es comunitario, los seres humanos somos seres sociales. Encerrar a un ser humano, aislarlo, encerrarlo en una burbuja, solo es someterlo a una situación de verdadero desconsuelo. De allí pues que, por ejemplo, los que se encuentran en cárcel debido a sus malas actuaciones en la vida, tienen una vida definitivamente, se puede decir que impedida a poder tener ese intercambio que aún los más malos lo necesitan. Pero en el caso de estos que están en una cárcel, es la sociedad tratando, uno, de protegerse de este riesgo que representa esta persona, y dos, tratando de alguna manera rehabilitar a esta persona para que tenga una oportunidad más adelante de convivir en sociedad. Pero sin hablar de los extremos de cárcel que estoy mencionando en el último minuto, el aislamiento total en las relaciones, ya en otro plano, solo puede ser producto de una persona tan absolutamente egoísta, tan absolutamente metida en sí misma, que sin darse cuenta hizo que nadie más pudiera caber dentro de su ámbito de relaciones. Pobre una persona así, ciertamente. Y número 5, con lo que cierro, otro resultado de la centralidad extrema es la enajenación mental, que lo dejo de último por razones obvias. Es cuando la persona, a fuerza de vivir concentrada y obsesionada en sí misma, termina desarrollando, se puede decir, una clase de anormalidad, de desarreglo mental. Una persona así definitivamente va a desarrollar algunas condiciones que pueden ser fácilmente diagnosticadas. Es la enajenación mental, es la condición de una persona que ya
no vive en la realidad, vive en un estado irreal, de ficción. Las cosas son lo que en su mente cree y afirma, aunque eso sea totalmente alejado de la realidad y de la verdad. Le llamo enajenación mental. Entonces, amigos, leía para ustedes del libro de los Proverbios, capítulo 18 y verso 1, lo siguiente: la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma y se opone al sentido común. Aquí se puede decir, ciertos síntomas de una centralidad extrema, poca amistosidad y salirse en una forma u otra del sentido común. Se habla de una persona centralizada en sí misma. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de una situación así, de una condición de vida así, de una actitud desarrollada de tal manera, amigos, que se convierte en un problema? ¿Qué hay como resultado de la centralidad extrema? Les indiqué 5 distintas condiciones. 1, se desarrolla una conducta de riesgo en esa persona. 2, esa persona desconoce los derechos de los demás, sus necesidades también. 3, esta persona comienza a perder empatía cada vez más y más y comienza a caer en una ruindad respecto a sus congéneres, a quienes le rodean. Número 4, otro resultado de la centralidad extrema es el aislamiento total en las relaciones interpersonales y finalmente la enajenación mental, que ese ya sería un cuadro verdaderamente radical en esta evolución negativa de esta condición. Amigos, cuidémonos de la centralidad extrema. Con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Centralidad Extrema.